no, Hola. no se escuchó nada de lo que dijiste. Bueno, digo que me parece que este es un momento de Argentina y de América Latina donde se ve con claridad la lucha entre las ideas de la libertad y las ideas del colectivismo marxista. Por primera vez, yo creo en muchas décadas, no hay confusiones, porque en la Argentina y en América Latina siempre el marxismo se ha cobijado en ideas de defensa de los intereses de los que menos tienen mientras les robaba. Y Milei puso blanco sobre negro esa realidad. Sí. Y por eso yo denunciaba estos días, y vos lo has replicado en tu X, que hay que tener mucho cuidado, porque las dictaduras del continente saben que el éxito de Milei es el futuro fracaso de sus socios, de los comunistas que gobiernan en Brasil y en Colombia, por ejemplo, que en poco más de un año van a tener elecciones presidenciales. Claro. Y le temen a Milei porque lo que logró es dar la batalla cultural, ganarla en Argentina a través de la política, saltar a la política y ser exitoso, y está mostrando un modelo de éxito. Claro, un modelo además de éxito para los que menos tienen. Cuando uno analiza las encuestas en la profundidad, no en la superficie, se da cuenta que hay dos movimientos. Un movimiento de los que menos tienen, que se dan cuenta instintivamente por la realidad de todos los días, que lo que ha hecho Milei es cambiarles la vida. En lugar de que tengan que pensar qué comprar este mes para guardar con lo poco que tienen para el mes siguiente porque el precio aumenta, saben que empiezan a acercarse a llegar a fin de mes. Y esto no se da en la Argentina desde hace décadas. Y al mismo tiempo hay una sensación en algunos sectores de los medios de comunicación que lo malo de este proyecto son los modales del presidente, Sí. cuando en general el presidente lo que hace es contestar agravios y enojarse muchas veces por lo que yo sí digo, a veces él cree que todos son mala gente. Creo que en realidad muchos son ignorantes. Mm. Bueno, la ignorancia también no es inocencia, ¿no? A veces cuando uno tiene la chance de saber y sigue ignorante, le hace el juego al malo. Eh, Sí, pero también hay sí, que diferenciar el ignorante del del, corrupto, del que sí, se vende en sus ideas ideológicas, en sus ideas, lo que dice como sí, periodista, para tratar de, por ejemplo, lograr una devaluación. Lograr una devaluación es destruir al que menos tiene. sí. Cuando te dicen que el dólar está atrasado, que hay que hacer una gran devaluación, lo que están diciéndote es saquémosles plata al que menos tiene, al trabajador de todos los días, y démoselo a los tipos que hacen especulación financiera. Mm, Cuando el otro día yo escuchaba que el gobernador de la provincia de Buenos Aires criticaba, por ejemplo, el incremento del precio de las acciones de las empresas argentinas y lo llamaba timba financiera, él condujo YPF, Kicillof, y la dejó con una situación gravísima porque hemos perdido, la Argentina perdió un juicio de 16.000 millones de dólares. Imagínense lo que significa eso para la Argentina. sí, Milei podría levantar el cepo con solo tener en 10. las reservas 12.000 millones de dólares más, y 16.000 millones nosotros se los debemos a los fondos buitres por una maniobra en parte de torpeza y otra parte de complicidad de Kicillof. Y él critica a la YPF de hoy y llama el crecimiento del valor de sus acciones, que todos los días suben, como si fuera una maniobra financiera. Y no, el mundo empieza a reconocer que una gestión bien hecha, una gestión con visión privada de una empresa pública, la puede convertir en tener hoy 5 veces el valor que tenía cuando asumió Milei. Esto es maravilloso, esto no es timba, esto es que Argentina hace lo que debe, saca su gas y lo vende bien. Durante los últimos 20 años se produjo un fenómeno que hay que explicarlo. Estados Unidos y Argentina, antes de que asumiera el kirchnerismo, eran importadores de gas para su industria. 20 años después, habiendo liberado Estados Unidos las fuerzas del mercado, es el principal exportador de gas licuado en el mundo y Argentina sigue comprándole gas al mundo. Cuando se produjo la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, ese solo año, Argentina gastó 6.000 millones de dólares
en comprar gas, cuando el gas en el sur se venteaba, se tira al Sí. aire sin usarse. ¿Qué está ocurriendo en esta época del capital privado o del capital público gestionado como si fuera privado? Que ahora estamos haciendo acuerdos aún con la gente que no nos caiga bien. Argentina hizo un acuerdo con Brasil, nos molesta el presidente Lula, pero lo importante es hacer un acuerdo comercial más allá de nuestras diferencias, y hemos hecho un acuerdo de Argentina vía YPF de 30 años de venderle gas a Brasil. Y ustedes fíjense, en estos últimos 10 años de administración marxista en Bolivia, Bolivia, el principal exportador de gas a Brasil, ya no tiene gas para exportar porque han hecho tal desastre en la estatización del gas en Bolivia que se quedaron sin producción. Esto es la diferencia. Ahí lograste dar en el punto de cómo el marxismo justamente es lo que genera, termina generando la pobreza y es innegable y se ve. Acabas de mencionar el ejemplo perfecto. Pero, Y de cualquier manera, Bolivia tiene sus alianzas, por ejemplo, con Irán, con Venezuela, con Cuba. ¿Cómo ves las alianzas estratégicas geopolíticas de Argentina en el gobierno de Milei? Bueno, las que tiene que hacerse. Milei, mucho antes de ser presidente, y luego lo ratificó como tantas cosas que dijo, que iba a estar del lado de Occidente y de las democracias contra las dictaduras. Y algunos se equivocan cuando critican que después de decir eso y hacer eso, Milei haga negociaciones con todos los países del mundo. No, una cosa es el alineamiento en política exterior y otra cosa son los negocios. Venderle hay que venderle a todos. Yo siempre explico que no hay mejor aliado de Estados Unidos en Medio Oriente que Israel, y el segundo socio comercial de Israel es China. Una cosa entonces es la ubicación en el mundo desde el punto de vista de las democracias, y esto es lo que marca claramente lo que Trump ha hecho, eh, designando no solamente a Milei como su presidente preferido, sino por primera vez en la historia argentina, un presidente ha sido invitado a la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Y esto, que para algunos le puede parecer algo liviano, es trascendente porque justamente para nosotros poder salir de este problema financiero que le dejaron a Milei el cepo, yo digo, a Milei le dejaron hiperrecesión e hiperinflación. Las dos cosas las resolvió, pero resolver el cepo es mucho más difícil porque necesitas mucho dinero. Bueno, el cepo va a poder resolverse no con apuro y devaluación, como piden algunos sinvergüenzas, sino con un acuerdo estratégico con Estados Unidos. Y vos hablabas del acuerdo de Bolivia con los enemigos de la democracia. Y esto es lo que a mí me ha hecho decir públicamente que cuiden al presidente. Porque tener al lado un aliado de Irán es grave, es peligroso. Bolivia es no solamente un aliado político, tiene un acuerdo de apoyo militar mutuo. Y Bolivia está dando no visas, está dando pasaportes a ciudadanos iraníes como si fueran bolivianos. Y vos me vas a decir, nah, no, no va a pasar un iraní por boliviano. Bueno, hay muchas etnias distintas que en ambos países que tienen similitudes mucho más importantes de la que uno se imagina. Y les cuento una anécdota personal que demuestra la variedad étnica de Bolivia. En una reunión internacional, yo estaba reemplazando al presidente Menem. Menem muchas veces me mandaba a mí a cumplir tareas internacionales porque él tenía temas de gestión y sabía que yo podía suplantarlo porque hacía lo que él hacía un exactamente lo buen que él decía vicepresidente, que, el mejor bueno, lo que vicepresidente tenía de que la hacer. historia. Bueno, gracias. Pero les cuento la anécdota porque es divertida. Por favor. Yo soy de levantarme muy temprano, y en el hotel donde se hacía la reunión internacional, eh, me voy a desayunar, 7:30 de la mañana, y se acerca a saludarme el canciller boliviano, que es un canciller de una zona de Bolivia donde hay muchos rubios. Eh,
el canciller estaba con su señora, yo me quedo desayunando con ellos, él se va a una reunión y cuando aparece mi mujer me ve con una rubia sentada en la mesa desayunando y obviamente pone cara de, ¿qué haces? Cuando yo la veo venir, me acerco y le digo, te presento a la esposa del canciller de Bolivia, la saludó, cuando nos fuimos a buscar, no me acuerdo qué cosa, en la zona del desayuno, y dice, ¿me vas a decir que esa es la mujer del canciller de Bolivia? Sí, le digo, eres Santa Cruz de la Sierra, son Claro. rubios. Mm. Entonces hay que tener cuidado cuando uno le dicen, ojo, esto es una información internacional seria, no es un chimento, está Bolivia dándole pasaporte a iraníes porque Irán es una potencia absolutamente terrorista y acá ha hecho dos atentados. Hezbollah, cuando hizo el atentado a la Embajada de Israel, o la AMIA, lo hizo de la mano y del apoyo de Irán, hasta tal punto que están los principales dirigentes iraníes de aquel momento procesados y sentenciados por la justicia argentina. Así que cuidémoslo a Milei, porque cuando no lo pueden destruir económicamente, que no lo intenten destruir a él mismo. Claro, sí, es un temor muy latente y además somos países limítrofes, está la triple frontera. Yo escuché por primera vez que había terroristas cruzando después de las dos torres en el 2002 en un aeropuerto en Miami. Me pareció una locura, pero hoy lo veo en perspectiva. Y lo que vos decís, también sabes en qué me hace pensar, Carlos. Viste que se habló mucho del tema de las rusas que venían a tener hijos a Buenos Aires y decían, no, es porque acá es más barato. ¿Dónde va a ser más barato venir a tener un hijo a Argentina pagándote un viaje desde Rusia, una estadía? Eso es para sacar pasaportes argentinos. Bueno, hay de todo. Hay una parte que efectivamente es así como vos decís, y otra parte que es gente que huye De la guerra. de una dictadura Claro, de como la Putin. dictadura rusa y que tiene medios económicos para poder hacer esto y llegar a un país que está en un desarrollo de la libertad que ellos nunca ven. Cuando el otro día se hizo este quilombo con el ruso que no se dejaba identificar, un ruso que está viviendo en Argentina fue a increparlo. Sí, sí. Eh, claro, el tipo dice, bueno, yo estoy en este país maravilloso viviendo con libertad y estos sinvergüenzas que destruyen Rusia todavía vienen acá de prepotencia. Pero una cosa muy interesante es explicarle también a los oyentes por qué razón aparecieron espías rusos que Putin condecoró con pasaporte argentino. Porque luego de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, el pasaporte ruso está muy mal mirado en Europa. Sí. En muchos lugares piden visa, en otros el control de un pasaporte ruso es muy grande. En cambio, el pasaporte argentino es un pasaporte que viene de un país libre. Sí, me consta. Y entonces usar el pasaporte argentino es para un espía muy importante. Mira, eso da un poquito de miedo de pensar. Y sí, es que el mundo está peligroso y por eso hay que tener mucho cuidado y cuidarlo al presidente, porque las dictaduras de América Latina ven con peligro este contagio que decía yo al comienzo. Un Milei exitoso que va a seguir bajando la inflación el año que viene. 2025 va a ser uno de los mejores años de la historia argentina en materia económica y social. Y esta alegría del pueblo va a terminar con un gran triunfo electoral en octubre del año que viene. Esto es magnífico para la Argentina y es letal para las dictaduras de América Latina que en un año y medio deben enfrentar elecciones presidenciales en dos países hoy gobernados por el comunismo como nuestro vecino gigantesco Brasil y Colombia. Le hago una pregunta, Carlos. Si hubieron tantos abusos con el tema de las visas automáticas de los ciudadanos de la Federación Rusa que viven en Argentina, ¿no sería mala idea pensar en suspenderla? Bueno, ese es un tema muy interesante para analizar. El primer tema es qué queremos hacer nosotros, no solamente con este tema, sino con nuestras fronteras. Lilia recién decía con mucha claridad el problema que tenemos en la triple frontera o que tenemos en la frontera con Bolivia o en la frontera con Brasil. A nosotros nos centran todos lados, por todos lados como un colador
y nos centran, no sabemos nunca con qué. Yo les quiero recordar a los oyentes y a ustedes que hace poco más de un año y medio, llegó de Ciudad del Este un helicóptero que fue utilizado para tratar de liberar de la cárcel de Ezeiza a un narcotraficante. No llegó a aterrizar y llevarse el narcotraficante porque otro narcotraficante se lo contó a la policía por la competencia entre las bandas. Bueno, Entonces nos entra de todo. Yo creo que hay que cambiar la política fronteriza. El ministro Petri, que es un gran ministro, ya ha presentado junto a la ministra Patricia Bullrich un proyecto de estructura legal nueva que tiene que ver con la ley antimafia y con un sistema de control de las fronteras que implica desplazar hacia nuestras fronteras a fuerzas armadas y traer de nuestras fronteras gendarmería para la lucha contra el crimen organizado al territorio interno. Pero claro, recordemos que Milei es un hombre que ha gobernado este año exitosamente sin diputados y sin senadores. Es decir, tiene menos de un tercio de los diputados y senadores de la Argentina. Nunca un presidente en la historia constitucional argentina asumió con menos de un tercio. Acuérdense que cuando este gobierno empezó, había un señor comiendo pochoclo y diciendo sí. que el gobierno no iba a pasar de Pascua, y hubo un señor, presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, que pidió el juicio político del presidente Milei. Yo denuncié en esa época en el programa de Fantino que esto era un sistema para tratar de destruir lo que estaban haciendo. Pese a todo eso, el presidente pudo lograr las cosas que ha logrado este año, pero eso no significa que se van a detener. Y entonces cuidar nuestras fronteras, cambiar el sistema de dación de pasaportes, modificar las leyes de lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado son vitales. Veremos qué hacen los legisladores que se llaman amigos cuando estos temas llegan a partir del 1 de marzo al Parlamento argentino. Porque si uno realmente cree en la fuerza del cambio, debiera votar por las leyes que se necesitan, aunque alguno de ellos compita con el gobierno en octubre del año que viene. Carlos, a tomar esto y voy a encargarme también desde mi lugar, difundir tanto como pueda entre la ciudadanía para que sepan cuál es la importancia de proteger las fronteras y de proteger al presidente y la patria, digamos, y que esto ya va más allá de la política. Y dos cosas. Una, vos mencionaste lo de Albísture, el de los pochoclos, ¿no? Pepe Exacto, Albísture sí. es amigo de Franco Bindi, un agente castrochavista que intentó, o sea, el kirchnerismo, vos mencionaste juicio político, intentó tomar la comisión de juicio político, no se constituyó de milagro, porque pusimos el grito en el cielo, hicieron una movida dentro del Congreso para quedarse con el kirchnerismo, quedarse con la comisión de juicio político. O sea, lo que vos decís está totalmente confirmado de que hubo un intento no de desestabilización. Querían tirar al presidente, no es casualidad todo lo que pasó. Y yo lo vengo denunciando de esa época y cuando vos lo decís a mí me da tranquilidad porque quiere decir que hay gente que sabe y que sabe más que yo y que está al tanto. Así que gracias, Carlos. Y una consulta antes de dejarte ir y espero que podamos volver a hablar o que alguna vez vengas acá a No La Ven. ¿Está bien decir que Putin es el Maduro o el Chávez de Rusia o que Maduro es el Putin de Venezuela? Bueno, son dos jerarquías. Maduro es un colectivero al que le deja en herencia a Chávez el poder. Es una forma que seguramente ustedes no conocen y se la voy a contar a ustedes y a los oyentes. Cuando Chávez empezó a ver que su vida peligraba, hizo un testamento, como hace mucha gente, de sus bienes, pero también hizo un testamento político y le dejó el testamento político a su mejor amiga, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando muere Chávez, Cristina es la primer presidenta que llega a Venezuela con el testamento político junta a la cúpula del poder y les dice el presidente es Maduro porque eso es lo que decidió Chávez y yo soy el albacea política de esa herencia. Esto es un tema que se ha hablado poco en la Argentina, pero miren las conexiones de las que estamos hablando, ¿no? Ah, era el Eh, pajarito, Cristina. bueno, lo que pasa es que menospreciar a Cristina es un grave error, Sí. porque es una persona muy, muy capaz y muy organizada en algo que
también acá pasa desapercibido. Pone títeres. Cristina Fernández de Kirchner es el activo más importante de la dictadura cubana en la Argentina. Y Cuba ha sido la semilla de la perversión en las economías de los países libres de América Latina. Vos hablabas del otro personaje de Putin. Putin es un personaje mayor, porque Putin es un tipo educado en la KGB, en la estructura de represión más siniestra de la dictadura soviética, que sube en la escala del poder sobre los finales del siglo pasado, cuando el líder que conducía Rusia en ese momento le da la oportunidad de ser su primer ministro. Bueno, desde ese momento él termina jubilándolo al otro, se queda con el poder, no lo larga nunca más, siempre inventa una elección. Aquellos que están en contra de él tienen un avión que se cae, un departamento de un piso alto, del que se tiran por el balcón o se toman el té equivocado. Siempre. Estamos hablando de un personaje de estatura mundial que está muy subordinado a la ultrapotencia del lado de las dictaduras, que es China. Y yo lo que me imagino es que va a ocurrir a partir de la asunción de Trump, que Trump va a intentar reunirse con Xi Jinping para buscar un acuerdo estratégico y serenar el mundo, porque el mundo está muy complicado. Y por eso la ceremonia del 20 de enero tiene dos importancias. La primera, que va a estar ahí Javier Milei, como nunca estuvo un presidente argentino. Y la otra, que está invitado Xi Jinping. Mi información es que no va a ir, pero que va a mandar a la cúpula del Politburó chino para intentar que el diálogo entre Estados Unidos y China se haga. Que las democracias y las dictaduras dialoguen es imprescindible para la paz. No importa lo que opine uno del otro. La paz en el siglo pasado se logró en el acuerdo que hicieron en su momento Mao Zedong y Richard Nixon. Richard Nixon era, digamos, el hombre manejado por Henry Kissinger, el pensador más importante de Estados Unidos en aquella época. Yo creo que vienen épocas de tensión y de diálogo, pero lo importante es que por primera vez en la historia un presidente argentino va a estar ahí. Bueno, nos ha traído de vuelta al mapa mundial. Yo me acuerdo que cuando Carlos Saúl Menem salía en televisión, cuando yo era chiquita, y también era querido, le hacían entrevistas internacionales y yo decía, ¿qué hace una entrevista al presidente argentino? Porque todo el mundo lo criticaba por eso. Y hoy día el presidente es la cara de Argentina. Sí, claro. Yo creo que, como siempre ha dicho el presidente Milei, Menem ha sido el mejor presidente de la historia de Argentina, pero Milei lo va a superar. Totalmente. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras, por tus enseñanzas. Hablar con vos es aprender. Gracias por tu tiempo. Y bueno, cuando quieras y tengas ganas, estás invitado a este humilde programa de No la Ven y espero verte pronto. Sí, con mucho gusto. Estaré seguramente en los primeros meses del año que viene. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, Les deseo Carlos. a todos un feliz año nuevo y tengan la tranquilidad, ustedes y los que nos escuchan, que el 2025 va a ser mucho mejor que el 2024. Muchísimas gracias. Felicidades. Hasta siempre. Adiós. Bueno, fue Carlos Rucauf en vivo para No la Ven. Último programa del año.